Bienvenidos a Detecta Info. En el bloque del día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Nicanor Rodríguez. Él es cirujano, urólogo, oncólogo. Bienvenido, doctor. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Y bueno, es un momento para compartir con el público y que le pueda llegar el mensaje sobre cáncer de próstata. Así que estamos ya a tus preguntas, a conversar y a desarrollar un poco el tema con el público en general y obviamente a ser aperturado a cualquier pregunta que tengan ellos en estos momentos. Gracias, doctor, por estar aquí. Nos encontramos en el mes azul, mes donde hablamos del cáncer de próstata. Vamos a comenzar con unas preguntitas. ¿Cuál es la causa del cáncer de próstata? Bueno, antes de hablar de la causa, Lucía, tenemos que hablar un poco cómo está nuestra situación en el Perú. Y la situación en el Perú es que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres, inclusive en la población general. Antes era el cáncer de mama o el cáncer de cuello uterino, el cáncer de próstata. Ahora se ha invertido, el cáncer de próstata es más frecuente en el Perú. Entonces, es importante tener en cuenta que es un cáncer frecuente, que es un cáncer asociado con la edad y que pues obviamente todos tenemos que tener en cuenta que la prevención es más que importante. Entonces yo te podría decir dos cosas importantes. Uno es que uno de cada 8 hombres son diagnosticados con cáncer de próstata por encima de los 50 años. O sea que la frecuencia es alta. Estamos viendo que son pacientes que pueden tener riesgos. Ya vamos a hablar de los factores de riesgo, etcétera, pero eso es importante. Y otra cosa importante en cuanto a la edad es que 6 de cada 10 pacientes mayores de 65 años van a tener cáncer de próstata. Entonces, tenemos que, sí, tenemos que hacer diagnóstico precoz. ¿Para qué? Para que los tratamientos sean mejores. Gracias, doctor. ¿Y hay alguna causa específica para el cáncer de próstata? El cáncer de próstata tiene factores de riesgo. Sabemos que hay factores genéticos, factores raciales y obviamente la edad son los factores asociados. Y es importante estos tres factores porque van a definir que el paciente pueda tener el riesgo mayor de tener cáncer de próstata. ¿Y la historia familiar juega un rol importante en este desarrollo? Muy importante porque si nosotros tenemos dentro de la historia familiar padre con cáncer de próstata, las posibilidades de hacer en el hijo cáncer de próstata son mayores. Casi sube al 30%. Entonces hay que tener en cuenta que el historial genético, ya sea padre, hermanos, tíos con cáncer de próstata, deberían ser los pacientes evaluados si hay carga genética. ¿Y por qué se habla mucho de la raza para poder tener mayor posibilidad del cáncer de próstata? Es un tema estadístico más que todo, ¿no? La raza negra tiene mayor predisposición a hacer cáncer de próstata y también la parte genética. Esos son los dos factores importantes porque la raza negra tiene mayor predisposición a hacer cáncer de próstata. Ok, entrando un poco más en los síntomas, doctor. ¿Cómo comienza el cáncer de próstata? ¿Cuáles serían los síntomas más Es frecuentes? muy importante tu pregunta, Lucía, porque en primer lugar, el cáncer de próstata puede ser asintomático, o sea, no tener síntomas. El paciente no tiene absolutamente nada, no tiene problema. Su visión es normal, pero puede tener un cáncer de próstata. Es ahí que retrocedemos al tema estadístico. Entonces, uno de cada 8 hombres puede tener cáncer de próstata por encima de los 50 años y 6 de cada 10 se diagnostica cáncer de próstata por encima de los 65 años. Entonces, el factor edad es un factor importante. El paciente tiene que venir a la consulta, controlarse anualmente. Si vamos a los síntomas, a hablar, Lucía, obviamente los síntomas urinarios, levantarse en la noche, chorro delgado, pero ya cuando hay sangrado urinario, cuando hay sangre en la orina, ya nos ponemos en otro contexto, ¿no es cierto? Está más avanzado. Podría estar. Si empiezan las sospechas del cáncer de próstata, ¿cuáles son los exámenes que hay que realizarse para poder descartar o diagnosticar un cáncer de próstata?
Muy fácil. En el tema de prevención, nosotros tenemos un examen importante que se llama antígeno prostático específico o siglas PSA. Esta es una muestra de sangre que nosotros se toma de laboratorio y tiene unos rangos de normalidad. Si esos están elevados, obviamente el paciente podría tener riesgo de tener cáncer de próstata sin eh, ser que también el PSA puede estar elevado en otras patologías inflamatorias o de crecimiento de la próstata, pero usamos el PSA como un valor importante para diagnóstico. Y obviamente la parte clínica, lo que no le gusta, Lucía, a los pacientes, que es examinar la próstata, hacer un tacto rectal, pero quiero que un poco resolver este tema, este tabú que hay de que el hombre no se haga un control de la próstata porque la mujer se hace todos los años. El hombre se debe hacer un control prostático, pero al menos tener esta prueba de PSA va a hacer que el diagnóstico se realice. ¿Y en qué casos es importante realizar una biopsia o es solo cuando hay sospecha? Bueno, la biopsia de próstata es cuando hay sospecha de cáncer de próstata. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene un PSA elevado o tiene un tacto rectal anormal, es un paciente que puede ser candidato a una biopsia a la próstata. Ahora tenemos muchas herramientas para hacer diagnóstico. Una de ellas es la resonancia de próstata multiparamétrica. Entonces, si bien es cierto, eso no está al alcance de todos, pero yo tengo que decirte que existe esa posibilidad de tener una resonancia de próstata y que realmente el paciente pueda tener una opción más de diagnóstico. En ese caso de que hay una sospecha de cáncer, va la biopsia de próstata. Ok, doctor, gracias. Ahora vamos a pasar con unas preguntas que nos han dejado Claro justo que sí, para usted, el claro que sí. público. A ver, ¿cómo se va de la próstata a los pulmones? Bueno, cuando el cáncer de próstata se hace metastásico, quiere decir que la célula se va de la próstata hacia los ganglios, hacia el hueso o hacia las vísceras, estamos hablando de hígado o hacia los órganos sólidos, pulmones, es muy raro que el cáncer de próstata vaya al pulmón, a no ser que ya esté en un estadio muy avanzado, en el cual ya el paciente, pues, ya está con ya una falla importante. Pero lo más importante y lo que tienen que saber es que el cáncer de próstata va a los ganglios, estación ganglionar, y va al hueso. Si nosotros sabemos eso, es importante, porque a veces he tenido pacientes que han venido con dolor óseo, dolor lumbar, pacientes mayores, y dicen, ¿qué me está pasando? No, es una lumbalgia. Vienen tratados 3 meses, 4 meses por dolor lumbar y no es eso. Es que el cáncer de próstata ha sido al hueso, lo ha carcomido el hueso y le ha producido un proceso inflamatorio y eso genera dolor, obviamente. Claro, han sido mal diagnosticados. A ver, vamos con la siguiente pregunta. A un familiar le encontraron cáncer y le pusieron semillas de radiación. Eso le producía piedras y tapó su uretra. ¿Y qué pasó? Le tuvieron que poner un tubo directo en su vejiga para que pudiera orinar. Mi pregunta es, ¿por qué el doctor no le sacó la próstata de una? Bueno, claro, cuando uno tiene un paciente y diagnostica cáncer de próstata, y probablemente en este caso, si le han puesto semillas radioactivas o le han hecho una braquiterapia, es la elección del paciente. Al paciente uno le dice, ok, Esas cuando opciones. estás en estadio localizado, tienes una opción de radioterapia, braquiterapia o tienes la opción de cirugía. Entonces, eso va a depender en el momento que sea el diagnóstico, cómo esté el paciente y bueno, realmente todos los procedimientos o algunos podrían tener alguna complicación, ¿no? Que hay que esperarlo y hay que resolverlo. Gracias, doctor. A ver, creo que ellas se acabaron las preguntitas. Entonces, gracias, doctor, por darnos este contexto. Ahora queríamos, para poder concluir, preguntarle si puede compartir con todos un testimonio que tenga usted de algún caso de cáncer de próstata positivo.
Bueno, tengo varios testimonios, ¿no? Y realmente hay dos pacientes que yo creo que debemos tener siempre en mente. Uno es el paciente que tiene cáncer de próstata, está en un estadio inicial, recibe tratamiento con cirugía, ya sea cirugía laparoscópica o cirugía robótica, que es lo que más hacemos nosotros. Acá en Detecta hacemos cirugía laparoscópica, prostatectomía radicales laparoscópicas. Entonces, le brindamos el tratamiento al paciente y estos pacientes se benefician. ¿Por qué? Porque se controla el cáncer, ¿ok? Y evitas que ese paciente haga una metástasis. ¿Y quiénes se benefician más? Los pacientes jóvenes, aunque no creas, que van a cirugía, muchos de ellos se controlan muy bien la enfermedad. Y por otro lado, los pacientes que también se benefician con el tratamiento y que realmente son pacientes que tienen mucha satisfacción, son pacientes que tienen enfermedad metastásica y que realmente tú has logrado controlar en algo su problema de metástasis, ya sea ganglionar o a nivel óseo. ¿Y cómo se controla? Con tratamientos que se disponen actualmente para controlar la enfermedad avanzada. Entonces, esos dos grupos de pacientes son los que más se benefician, los pacientes jóvenes y los pacientes mayores. Hay un término medio de pacientes que también se benefician, pero el mensaje es que vayan a control preventivo, que se acerquen al médico, que consulten sobre su enfermedad, porque al final eso es básico para tener un buen diagnóstico y para que el paciente reciba un buen tratamiento también. Gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo aquí nuevamente con nosotros. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente bloque. Gracias. Gracias a ustedes. Continuamos aquí en Detecta Info. El día de hoy tenemos al doctor Rodrigo Arroyo, quien es especialista en cirugía general y subespecialista en coloproctología. Vamos a conversar sobre hemorroides. Muy agradecido, doctor, por estar aquí en el programa. No, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿qué son las hemorroides? Mire, las hemorroides son estructuras vasculares que se encuentran en la parte final del tracto gastrointestinal, lo que es el canal anal, y que son estructuras normales. Todos tenemos hemorroides. Pero generalmente cuando hablamos de hemorroides, o cuando la gente refiere a hemorroides, quiere hablar de la enfermedad hemorroidal, que es cuando estas estructuras que tenemos empiezan a causar síntomas y obviamente alguna alteración del estilo de vida y que requieren algún grado de tratamiento. En relación a lo que está mencionando, a los síntomas, ¿cuáles son los síntomas o signos que se presentan en esta enfermedad? Los síntomas clásicos, vamos a decir, sobre todo, y los que más se conocen a nivel global, vendrían a ser el sangrado, ¿no? Al momento de hacer deposiciones, el prolapso, la sensación de bulto en la zona del ano, y muchos relacionan el dolor, pero el dolor creo que hay que tenerlo, como que hacer un hincapié ahí que no es lo más relevante del problema hemorroidal. Generalmente hay cuadros que presentan dolor, pero que son dolores específicos, ¿no? Y por tanto no todo dolor se debe culpar al hemorroide, pero generalmente tendrían que ser esos tres síntomas. ¿Todo sangrado que tiene un paciente a nivel rectal es indicativo de hemorroides o también tendríamos que tener en cuenta otras enfermedades que pueden generar sangrado que no necesariamente son hemorroides? De hecho, ese es un punto súper importante porque justamente el sangrado atribuido a la enfermedad hemorroidal es quizás la principal causa de que uno no sense o evalúe otras patologías y por tanto podemos dejar atrás otras cosas. Entonces, si hay un sangrado asociado, por ejemplo, bueno, yo tengo más de 45 años o hay un trastorno, un cambio del hábito alimentario,
una disminución de peso, anemia y demás, debo buscar otras patologías que podrían llevar pues, a otros diagnósticos mucho más importantes quizás. ¿Cuáles serían esos diagnósticos que tendríamos que tener en cuenta con un sangrado que no necesariamente es Sobre hemorroides? todo cuando hay un sangrado, uno debería tener un screening de todo el tracto gastrointestinal, al menos de la parte del colon, una colonoscopía en búsqueda de lo que más, digamos, queremos prevenir, que es un cáncer colorectal que recién esté apareciendo y que puede tratarse, ¿no? Ah, ok. O sea, tener en cuenta que también el cáncer colorectal puede generar Claro, este claro que sí. síntoma, este signo, ¿no? Y muchas veces, como decimos, son hemorroides nada más, nos olvidamos de hacernos el screening y entonces dejamos que se desarrolle una enfermedad que podría prevenirse o podría tratarse de forma temprana, ¿no? Interesante, doctor. En relación al grupo poblacional de mujeres embarazadas, tener o llevar una gestación o este grupo de pacientes embarazadas tiene mayor riesgo de presentar hemorroides y si lo tuviera, ¿cuál sería la mejor recomendación? El grupo de gestantes, o sea, la enfermedad hemorroidal que vendría a ser pues estos hemorroides que ya causan síntomas, sobre todo el prolapso, la sensación de bulto, se asocia mucho a las causas que te lleven a aumentar la presión intraabdominal y que se van a ver reflejadas en la presión del ano. Entonces, constipación, tener que estar pujando mucho, el embarazo que aumenta la presión intraabdominal, son factores que te pueden llevar a desarrollar una enfermedad hemorroidal. Dentro del grupo específico de las gestantes, generalmente se busca un tratamiento no tanto quirúrgico, salvo que haya una emergencia, un cuadro específico que requiera una intervención. Pero generalmente se sabe que una vez terminada la gestación, como va a haber una disminución de la misma presión intraabdominal, también va a haber una disminución de los síntomas de la patología hemorroidal. Eso junto con tratamiento médico que se puede llevar, obviamente, va a mejorar mucho la calidad de vida de la paciente, ¿no? Interesante. Doctor, y en relación al tratamiento, porque muchas de las pacientes tienen temor de repente a una futura cirugía, ¿cuál sería el tratamiento para esta enfermedad y en qué casos usted indicaría un tratamiento quirúrgico como para resolver este problema? Creo que lo que hay que entender es, bueno, hay hemorroides que son hemorroides internas, hemorroides externas. Más que nada, como que a grandes rasgos, las hemorroides internas son las que están un poquito más arriba y son las que suelen prolapsar, las que suelen causar sangrado al momento de pasar. Lo que quiero decir es, van a haber diferentes grados a medida que va prolapsando más de hemorroides. Entonces, generalmente uno dice, ya, hemorroides con más prolapso van a cirugía y otros no. Pero lo que hay que entender es que todos los grados y todos los síntomas se van a ver mejorados si llevamos un adecuado cambio del estilo de vida, una adecuada dieta, lo que se llaman hábitos higiénico-dietéticos. Entonces, hay siempre maneras de poder mejorar los síntomas. Y quizás, no digo evitar una cirugía, pero lograr o reducirlo lo suficiente o desaparecerlos como para que quizás ya no se necesite ningún tratamiento. Si obviamente es un prolapso grande, que a pesar de reducir todos los síntomas aún sigue fastidiando al paciente y demás, se tendrá que pasar a un tratamiento quirúrgico. Pero no es la única solución y tampoco es el único tratamiento. Es todo un plan de trabajo que hay que hacer, un seguimiento a los pacientes, no solo en el pre, si se opera en el intraoperatorio y también en el post, como para lograr que al final no solo no recurra a la enfermedad, sino que quizás mejoren los síntomas y ya en un futuro no vaya a tener ese tipo de patología, ¿no? Ah, ok. O sea, los pacientes pueden optar por un tratamiento médico cuando el caso es leve, cuando el grado de hemorroides es leve, y tratamiento quirúrgico cuando el grado de hemorroides ya es muy avanzado, que a pesar del tratamiento médico no va a tener resolución. Pero incluso tener en cuenta que estos hemorroides, que vamos a decir son grandes y requieren tratamiento quirúrgico, se van a ver mejorados sus síntomas con el haber comenzado un buen tratamiento médico. El tratamiento médico es básico para que incluso el tratamiento quirúrgico tenga mejores resultados. Entonces, es bueno hacer un seguimiento amplio del paciente desde el inicio y obviamente plantear el tratamiento quirúrgico si es necesario. Teniendo en cuenta que antes de la cirugía y después del tratamiento médico, también hay algunos tratamientos que se llaman de consultorio, no necesariamente quirúrgicos, y que también pueden ayudar al tratamiento de la enfermedad hemorroidal, ¿no?
¿Esta enfermedad puede generar alguna emergencia en el paciente? O sea, ¿puede generar algún cuadro agudo que pueda tratarse con un tratamiento quirúrgico de emergencia? Generalmente lo que más relacionamos con cuadro agudo de la enfermedad hemorroidal es cuando una hemorroide externa, que son las que están más afuera, se trombosa. Se llama trombosis de una hemorroide externa y que produce un cuadro de dolor agudo. Generalmente ese cuadro de dolor agudo tiene un tiempo máximo de dolor entre 2 a 3 días. Luego de eso el pico de dolor debería descender. Entonces va a depender del dolor en el cual se presenta el paciente, la intensidad que tiene y el tiempo que ha transcurrido para ver si va a ser necesario, en ese caso específico, tratarlo quizás con una intervención quirúrgica de emergencia. Ah, ok. O sea, sí podría complicarse una hemorroide externa Sí, claro, podría haber. y llevar a un cuadro agudo. Como también hay pacientes que se presentan después de haber pasado 3, 4 días con ese dolor y cuando uno lo evalúa ya pueden incluso hacerle el tacto, no le duele tanto, entonces con analgésicos va a desinflamar porque sabemos que el pico son 3 días, ¿no? Y luego va a disminuir. Entonces ahí podríamos decirle ya, desinflamamos y luego vamos a ver el tratamiento quirúrgico si es necesario, haciendo todos los cambios de estilo de vida que les voy mencionando antes de, ¿no?, darle la chance. Interesante, doctor. También tenemos algunas preguntas de las redes sociales. Vamos con la pantalla. Peque. Peque nos pregunta, yo no tengo estreñimiento ni paso horas sentada, pero hago gym. ¿Será un factor? ¿El gimnasio es un factor de riesgo para presentar hemorroides? Yo no podría decir que el gimnasio es un factor de riesgo para hemorroides. Como les explicaba, el aumento de la presión intraabdominal y todo lo que aumente la presión intraabdominal te puede conllevar a favorecer el desarrollo de hemorroides, lo cual no significa que eso de todas maneras te desarrolle. Lo que sí, o sea, pues, levantar peso y demás puede aumentar la presión intraabdominal y podría ser un factor de riesgo, podría serlo. Pero creo que combinando diferentes factores, ayudándole a este gimnasio también una adecuada nutrición, una adecuada hidratación y demás, podemos disminuir ese factor de riesgo justamente para evitar eso, evitar que la gente haga gimnasio, que es un pasatiempo, o mejor dicho, es una rutina importante, ¿no? Entonces, no podría decir que es tajante eso, creo que es algo que se debe conversar, siempre todo se debe conversar. Entonces es un mito que el gimnasio aumenta el riesgo de tener hemorroides. Creo que levantar pesas aumenta la presión intraabdominal y por tanto te podría favorecer si tienes otros factores asociados, quizás a tener mayor susceptibilidad de desarrollarlo. Pero no es una regla, no es una norma y como son varios factores, todos se pueden tratar para evitar tener una enfermedad que obviamente altere tu estilo de vida, ¿no? Claro, porque hay pacientes que no van al gimnasio y también tienen hemorroides. Entonces, Claro, o sea, son tantos factores y por eso cada paciente tiene que ser tratado de manera personalizada, buscando cuáles son esos factores que podemos ayudar, ¿no? Creo que es lo más importante. interesante. Vamos con una segunda pregunta del público. Negrita nos dice, hola doc, mi marido ya ha tenido 2 veces hemorroides y le dijeron que si le vuelve a salir tiene que ir al médico porque no es normal. ¿Qué tan cierto es eso? Pues es una pregunta, habría que ver primero qué tipo de tratamiento se le dio cuando dice 2 veces hemorroides, ¿no? Como ya explicamos, hay tratamientos médicos, hay tratamientos del mismo consultorio y hay tratamientos quirúrgicos, que básicamente el tratamiento quirúrgico es retirar el hemorroide, ¿no? Entonces, cuando dice 2 veces, no sé si le han operado 2 veces y ha vuelto a salir, en todos los casos. Como les digo, lo más importante es tratar todos los factores para buscar que el estilo de vida no se vea alterado por esta enfermedad. Si un paciente requiere una cirugía, la hemorroidectomía, el retirar quirúrgicamente el hemorroide, debe ser el tratamiento que menor tasa de recurrencia tiene, ¿no? Más o menos, si un paciente se opera de un hemorroides, ¿qué tan probable es que le vuelva a aparecer nuevamente? Si se opera, o sea, si el tratamiento es quirúrgico, es poco probable, la verdad. Pero teniendo en cuenta, nuevamente siento pesado en el mismo tema, que es todo una cosa más que solo operar. Hay que disminuirle también la causa. Si es constipado, tratar la parte de la constipación. Si puja al momento de hacer deposiciones, hacer maniobras, enseñarle técnicas para disminuir el pujo, ¿no? Y todo eso va a llevar a que, si tuviera chance de recurrir, esta disminuya a lo menos, ¿no? Muy bien. Vamos con una última pregunta del público. Nos pregunta
Lu Álvarez 315. Hola Doc, tengo hemorroides antes del embarazo. Tengo 30 semanas y al defecar hago fuerza. Siento que mi bebé se saldrá. ¿Puede pasar eso? No creo que vaya a pasar, pero sin duda lo que digamos que no está bien es que la constipación también es algo que se acrecienta bastante durante el embarazo, ¿no? Y claramente la constipación, el pujo y todo lleva a mayor afectación de la región y de la enfermedad hemorroidal per se, ¿no? Ahí quizás habría que ver nuevamente medidas para mejorar el tránsito gastrointestinal, que pueda realizar deposiciones sin necesidad de pujo, ¿no? Algunas maniobras. No creo sinceramente que vaya a pasar nada con la gestación, pero sí hay que ayudarla con diferentes tipos de técnicas para mejorar sobre todo el disconfort que le causa la enfermedad hemorroidal, ¿no? Claro. Ahora, ¿y si estas pacientes toman algún tipo de laxante como para intentar mejorar ese hábito evacuatorio, aumentaría o disminuiría la hemorroides? No, de hecho, o sea, la constipación, por ejemplo, es una de las causas de tener que pujar y por tanto de favorecer al desarrollo de esta enfermedad. Pero muchas veces cuando estamos constipados nos vamos directo al medicamento, dame mi laxante y voy a solucionar de una vez. Pero hay más que solo eso, ¿no? Atrás está el hecho de empezar una dieta rica en fibra. Se recomienda, por ejemplo, 25 a 30 gramos de fibra al día para lograr justamente eso, lograr deposiciones que no sean o muy duras o muy líquidas, que sean blandas, eso sumado a una hidratación adecuada, ¿no? Además de también, por ejemplo, la elevación de las piernas al momento de hacer las deposiciones, logrando una posición más natural, que es la posición en cuclillas, también disminuye la necesidad de pujar y por tanto también ayuda a la defecación y a disminuir estos síntomas que te causa la enfermedad hemorroidal. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer antes de llegar a la parte médica y hay pacientes que obviamente van a necesitar la parte médica y se les va a dar, ¿no? Pero como le digo, son múltiples factores que hay que tratar para poder mejorar los síntomas de la paciente, ¿no? Ok. ¿Y los pacientes obesos tienen mayor riesgo de presentar hemorroides? Por el aumento de la presión intraabdominal, sí podrían desarrollar hemorroides, claro que sí. Interesante. Muy bien, doctor. Eh, ¿Nos podría comentar en relación a los casos que ha tenido alguna experiencia, algún tratamiento de éxito en el cual haciendo la intervención en todos los puntos que nos menciona, el paciente ha tenido una mejoría en su enfermedad? No, sin duda alguna, o sea, yo o sea, creo que es algo que uno puede asegurar que llevando un estilo de vida con estas pequeñas claves que se van viendo durante el consultorio, haciendo una buena evaluación, claro está, o sea, primero haciendo un buen diagnóstico que es solo hemorroides y nada más que hemorroides, y haciendo un buen tratamiento acerca de los factores que le llevan, los pacientes todos mejoran, todos mejoran. Los que requieren cirugía y se operan, también mejoran. Y junto a estos cambios de vida, van excelente tanto en el postoperatorio como en el resto del seguimiento que se le hace hasta cuando ya el paciente queda dado de alta. Entonces sí, todo ese tipo de cambios de estilo de vida mejoran totalmente a todos los pacientes. Muy interesante, doctor, lo que hemos conversado el día de hoy. Le agradezco su participación y para la gente que Muchas nos está gracias. viendo, ¿dónde pueden ubicarlo? ¿En dónde pueden ser atendidos por usted? Bueno, en Detecta Clínica, ¿no? Ahí soy staff justamente y ahí me pueden ubicar en el consultorio. Muy bien, muy amable, doctor. Muchas gracias por su ¿No? participación. Gracias a ustedes.